escucho. Bueno, chicos, porfa, ¿me pueden indicar si escuchan y ven pantalla? Sí, profe. Sí, profe. Listo, Sí, gracias. profe. Bueno, viendo que ya hay 21 personas unidas, pues voy a proceder a llamar lista para, pues, ya saben, llevar el control. Listo, entonces, Giovanna Ardila. Presente, profe. Beltrán María. Presente, profe. Benavides Cristian. Presente, profe. Burgos Natalia. Burgos Natalia. No ha venido ninguna clase. Chazoy Brian. Chazoy Brian. No está. Chikunke Angie. Chikunke Angie. Bueno, ya creo. Chikunke Angie, David Maricel. David Maricel. Díaz Ángela. Díaz Ángela. Sí, profe, aquí estoy. Fajardo Mayerly. Fajardo Presente, profe. Juajibio y Joan. Juajibio y Joan, por favor, los demás se apagan el micrófono, gracias. No está Joan. ¿O será que me escribió? No, no me ha escrito. Guerrero Elber. Guerrero Elber. No está. Manuel sí está. Juajibio y Luisa. Juajibio y Luisa. No está. Legarda Andrés. Bueno, él vi que se salió de los grupos. No sé si ustedes sepan de Andrés. Profe, él es mi primo. ¿Y qué pasó? Ya no va a estudiar más. Qué lástima. Bueno, pues si puedes alentarlo a que continúe, ¿Ya está bien? pues ojalá y continúe. Ya. Bueno, John Madroñero. John Madroñero. Tampoco ha venido. Maigual Hernando. Sí, yo ya pasé. Presente, profe. Martínez Ana. Ya pasaste una segunda. Presente, profe. Mora Paola. Presente, profe. Mosquera Angie. Presente, profe. Narváez Jorge. Presente, profe. Narváez Carlo. Presente, profe. Olaya Lisbeth. Lisbeth. Bueno, ya había participado. Ordóñez Brian. Presente, profe. Oviedo Tatiana. Presente, profe. Pegendino Lady. Pegendino Lady. Perafan Lady. Presente, profe. Petevi Angie. Petevi Angie. Quinchoa Ingrid. Quinchoa Ingrid. Presente, profe. Revelo Juliet.
Presente. Revelo, ¿me hablaste? Escucha raro. ¿Qué es? ¿Cómo, profe? Es que se escucha raro. ¿Si eres tú? Sí. Vale. Rodríguez Juan. Porfa, los demás se apaguen el micrófono. Chicos, por favor, apaguen el micrófono para que me permitan escuchar a los demás. Chicos. Es el del micrófono que a mí no me muestra acá. Bueno. Rodríguez Juan David. Salcedo Eliana. Presente, profe. Chicos, por favor, apaguen los micrófonos. Díganme quién es el que está con el micrófono prendido. Chicos, por favor, díganme o llamen al compañero que tenga el micrófono prendido. Segura, Catherine. Segura, Catherine. Presente, profe. Quindioy Elkin. Elkin. Solarte María. Solarte María. Urresti Paola. Presente. Vallejo Kevin. Vallejo Kevin. Vallejo Sandra. Vallejo Sandra. Yela John. Yela Presente, John. profe. Y Samudio Juan. Profe, profe, Dime. profe, sino que yo tuve un problema de raticos con el internet, entonces no me podía conectar en el otro llamado lista, pero sí estuve en una parte pues de la primera clase, de la primera sesión de la conferencia. En la primera conferencia no tomé lista, apenas ahorita. Bueno, ya saben que tomo iniciando y finalizando la clase. Bueno, chicos, voy a finalizar la Profe, reunión porque me tiene cansada ese profe. Dime. Profe, Sí, dime. profe, es Luisa. Lo que pasa es que estoy con se nos fue el internet a lo que se empezó a llamar lista. Ah, Pero sí bueno. estuvimos. Joajibioy, ¿cierto? Luisa. Sí, Luisa. ¿Y quién más? Y Ernei. el Berney. Listo, Guerrero, ¿cierto? Sí, profe. Bueno, bueno, chicos. Gracias. Gracias. Bueno, ¿falta alguien más? Bueno, menos mal la persona del micrófono lo apagó porque estaba que finalizaba la reunión, iniciaba otra. Bueno, entonces ya habiendo hablado de los eucariotas y los procariotas, pues esta es como una imagen más, más cercana, ¿sí? A lo que podemos ver un organismo procariota. Vean que el ADN está de una manera enrollada, pero en un enrollamiento, por decirlo así, desorganizado, ¿sí? Acá podemos ver que tiene su membrana plasmática, tiene su pared celular, perdón, tienen una cápsula, ¿sí? La cápsula es la que se encarga de proteger a este organismo, tienen una pared celular y además tienen la membrana plasmática, ¿sí? Entonces esto también es importantísimo, la cápsula. En organismos como las bacterias y los virus, es muy importante la cápsula porque les ayuda a proteger su interior corporal, ¿sí? Bien, yo creo que ustedes han escuchado todo esto del COVID, ¿sí? Que pues uno lavándose las manos y todo esto logra deshacer esa cápsula, ese recubrimiento del virus. Entonces, es importante que se laven las manos no solo por el virus, el COVID, sino por los demás que existen en el ambiente. Y bueno, acá en la célula eucariota, acá pues están al contrario, ¿no? No se vayan a confundir. Es cosa de las imágenes. Bueno, la célula eucariota
pues tiene muchas más cosas, ¿sí? Es un poco más compleja su nucleolo, el núcleo, el aparato de Golgi, las mitocondrias, los cloroplastos, la membrana plasmática, vesículas, que por esas vesículas es por donde se ingresa alimento y se sacan desechos de la célula, y pues todos estos organelos que componen la célula, ¿sí? Entonces, obviamente ya saben que esta es mucho más grande que esta, que la imagen es, tiene como zoom, por decirlo así. Entonces, pues ya saben las diferencias estructurales y hasta anatómicas de las células eucariotas y procariotas. Dice estudiante, profe, tengo problemas con el internet, no sé quién es estudiante. Si me puede decir y si no lo anoté en el listado, si me puede indicar. Bueno, entonces, a partir de estas primeras características, ya podemos hablar de los dominios y los reinos de la naturaleza, ¿sí? Ya les hablé de los diferentes tipos de célula y a partir de estos tipos de célula podemos hablar de los diferentes dominios, ¿sí? Dice Ulises Chindoy. Ah, bueno, creo que le puse que no estaba. Ulises, pero tienes otro apellido, creo. No lo encuentro. Aquí. Listo. Entonces, continuando, toda la formación de estos tipos de célula nos dan los diferentes, o nos da paso a la conformación de los diferentes dominios y reinos de la naturaleza, ¿sí? Entonces, podemos hablar del dominio bacteria, que como ya se los había mencionado, son todos estos organismos de tipo procariota que o no tienen pared no tienen pared celular o tienen pared celular de pseudopeptidoglicano, ¿sí? Como lo dice acá, pues son los organismos más diversos de la naturaleza, digamos del tipo procariota, y en su totalidad no han sido clasificados, ¿sí? Han sido clasificados dentro de diferentes o muchos reinos, ¿sí? Pues por lo que son muy diversos, muy diferentes y ha sido muy difícil clasificarlos. Los más comunes, pues ya han sido clasificados, digamos, todas las bacterias que tenemos en nuestro cuerpo, todas las que son buenas para nosotros y todas las que son malas para nosotros, ¿sí? Tenemos el dominio arquea, que como ya les había dicho, también son organismos de tipo procariota, que en su interior o que en su estructura corporal o en su célula sí tienen pared celular y esta pared es de peptidoglicano. Entonces ya sabemos la diferencia entre estos dos, ¿sí? Este dominio pues incluye muchísimos reinos también, varios reinos, y pues algunos de estas arqueas son de vida extrema, ¿sí? Quiere decir que viven en ambientes muy drásticos, muy duros, ¿sí? Pues para nosotros. Viven en lugares sin oxígeno, por eso les hablaba que a partir de las arqueas se originaron las bacterias eucariotas anaerobias, ¿sí? Bueno, entonces viven en lugares sin oxígeno o lugares con muy altas temperaturas o lugares con muy bajas temperaturas o en suelos con alta o en sustratos con altos pHs o muy bajos pHs. ¿Sí? Nosotros toleramos pHs básicos, perdón, neutros, que vienen a ser tipo 7, 8, 6, ¿cierto? Pues obviamente nuestro estómago tiene un pH diferente, ¿cierto? Que viene a ser ácido, pero la misma estructura del estómago, el mismo tejido estomacal, está diseñado para soportar esa gran cantidad de ácido. Por último, tenemos el dominio eucaria, ¿sí? Es decir, que tenemos 3 dominios, bacteria, arquea y eucaria, ¿sí? Y dentro de los eucaria o los eucariotas, ¿sí? Ya a veces digo eucaria, pero es por el nombre en inglés, o eucariota, el nombre en español. Si ustedes en el parcial me quieren poner en inglés o en español, ya verán. Bueno,
En este caso, pues dentro del dominio eucaria, los eucariotas o de nosotros, están los diferentes reinos, que los conocemos como los 5 reinos de la naturaleza, ¿sí? Que son las plantas, los hongos, los animales y los protistas, ¿sí? Yo les mencioné uno, creo que me faltan los monera, ¿sí? Los monera me faltan aquí. ¿Sí? Entonces tenemos las plantas, los hongos, los animales, los protistas y los monera, ¿sí? Y acá pues no se los menciono, no están en la diapositiva, pero sí todavía existen, todavía se entienden este tipo de organismos. Digamos, estas clasificaciones ya las veremos más adelante cuando veamos taxonomía, que vienen a ser taxonomía o clasificación de los seres vivos, que viene a ser uno de los últimos módulos del semestre, o el último módulo del semestre, ¿sí? Bueno, entonces ya habiéndoles mencionado que tenemos 3 dominios, ¿cierto? Y dentro del dominio eucaria tenemos 5 reinos, podemos pasar a hablar de los diferentes o de las características que hacen diferente a cada uno de los dominios, ¿sí? Tenemos esto pues a nivel celular, ¿sí? Tenemos que podemos hablar de pared celular, de genoma, de estructuras celulares, de ribosomas y de reproducción, ¿sí? Entonces, en las arqueas sabemos que, como ya les había dicho, la principal diferencia de las bacterias es que tienen pared de pseudopeptidoglicano o ausente, ¿sí? En este caso, pues las arqueas van a tener pseudopeptidoglicano o no van a tener pared, ¿sí? Las bacterias tienen pared de peptidoglicano o ausente, ¿sí? En ese caso, pues cuando no tengan pared celular, va a ser difícil reconocerlas, pero casi siempre las arqueas van a tener pared celular, casi siempre, ¿sí? Pero bueno, esta es una de las principales diferencias, ¿sí? Y pues en los eucariotas, si existe pared celular, la pared celular va a ser de quitina o de celulosa. De quitina cuando nos referimos a los hongos y de celulosa cuando nos referimos a las plantas. Nosotros los animales, como ya les dije, no tenemos pared celular, ¿sí? En cuanto al genoma de las arqueas, pues ellas tienen cromosomas circulares, acuérdense de ese dibujito de dona que yo les hice, y tienen una síntesis de proteínas, que viene a ser similar a nosotros los eucariotas. Ya más adelante veremos síntesis de proteínas en nosotros, ¿sí? Además, en las bacterias hay también cromosomas de tipo circular, ¿sí? Entonces, en este caso es una similitud entre arqueas y bacterias, pero la síntesis de proteínas es única, es decir, que es diferente al de las arqueas y diferente al de los eucariotas, ¿sí? Y pues los eucariotas tenemos múltiples cromosomas, en nuestro caso propiamente dicho de los humanos, tenemos 26 pares de cromosomas, ¿sí? 23, perdón. 23 pares de cromosomas que cuando hablamos de pares, hablamos que son de a 2 por cromosoma, ¿sí? Entonces, en realidad, o hablando de cromosomas individuales, tenemos 46 cromosomas, ¿sí? Estos cromosomas van a ser de tipo lineal, no van a ser de tipo circular como la donita que les hice, sino de tipo lineal, esas 2 rayitas que les dibujé, ¿sí? Y pues la síntesis de proteínas va a ser similar a la de arqueas, ¿sí? Entonces ya saben las principales diferencias entre cada uno de ellos. Estructuras celulares. Entonces, las arqueas no tienen organelos, las bacterias no tienen organelos, solamente lo único que tienen son ribosomas, que ya les había mencionado. Y los eucariotas tenemos organelos rodeados de membranas, como les mostré. Entonces, el cloroplasto tiene doble membrana, la mitocondria tiene doble membrana, las vacuolas tienen membranas, el núcleo tiene membrana, ¿sí? Casi que todo organelo dentro de los eucariotas tiene membranas. Lo único que tenemos los 3 dominios de la naturaleza son ribosomas. Y pues hablando de los ribosomas, podemos hablar del tipo de ribosomas que tenemos, ¿sí?
Entonces, en este caso, los ribosomas de las arqueas van a ser 70S, de las bacterias van a ser 70S y de nosotros los eucariotas van a ser 80S. ¿Sí? Entonces, si les vuelvo a hacer el dibujito del ribosoma, ¿sí? Entonces tenemos que esa partecita de arriba grande, esa partecita de abajo chiquita, ¿cierto? En las bacterias y arqueas va a ser 50, 20, ¿sí? 50, 20. Me disculpan lo feo, pero acá es un poquito difícil anotar, ¿sí? 50, 20 en arqueas y bacterias, mientras que en los eucariotas, ¿sí? Va a ser 60, 20, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia, ¿cierto? En los ribosomas que da a entender el porqué de lo que yo les decía en las pruebas de la teoría de la endosimbiosis, que dentro de estas células de tipo eucariota, que hay, que tenemos ribosomas 80S, dentro de estas tenemos cloroplastos y mitocondrias que tienen ribosomas de tipo 70S. Por eso es que esa es una de las principales pruebas de la teoría de la endosimbiosis, ¿sí? Entonces, además tenemos que podemos hablar de la reproducción, ¿sí? Entonces, en arqueas podemos decir que hay reproducción asexual o por bipartición, ¿sí? Bipartición quiere decir que tenemos, voy a hacer otro dibujito, tenemos una primera bacteria, ¿sí? Y esta bacteria se empieza como a dividir acá por la mitad. Se divide tanto y se separa que llega a formar dos bacterias, ¿sí? Lo que sucede también como en el proceso de mitosis y meiosis en nosotros los eucariotas o los humanos, pero eso tiene sus diferencias, no se vayan a confundir con eso, bueno. Entonces, a partir de una célula grande, una célula o un procariota mayor o un procariota madre, entre comillas, ¿sí? Entonces se divide en dos y genera dos hijitos o dos nuevas bacterias hijas, ¿sí? También se habla de transferencia horizontal de genes. En este caso quiere decir que un organismo pasa genes a otro, ¿sí? Entonces, esta bacteria le pasó genes a esta otra bacteria. Pero digamos, no hay una reproducción sexual, no hay un coito, no hay nada de eso. Únicamente extienden una estructura proteínica, ¿sí? Por la cual pasan genes, es decir, este le pasa genes a este organismo, garantizando así la variabilidad genética. La variabilidad genética, ya hablaremos más adelante, que es importante para que las diferentes poblaciones del organismo que sea puedan sobrevivir y adaptarse al medio ambiente, ¿sí? Entonces, eso es lo que pasa con la bipartición y con la transferencia de genes, ¿sí? Bipartición se dividen en dos y transferencia de genes, el uno le pasa genes al otro, ¿sí? Lo mismo sucede con las bacterias. Tenemos reproducción asexual por bipartición o esporulación, ya les voy a hablar de esporulación, y tenemos transferencia horizontal de genes, es decir, en las bacterias también tenemos bipartición y tenemos transferencia horizontal de genes, que además tenemos esporulación. ¿Qué quiere decir esporulación? Por su mismo nombre, como lo indica, es que las bacterias generan cierto tipo de estructura que se llama espora o, bueno, ahorita no me acuerdo el nombre técnico, sí que es como una espora, ¿sí? Esta espora contiene la información genética para originar un nuevo Los organismo. hongos. Dime. ¿Me vuelves a repetir, por favor? Bueno. Por esporas se reproducen los hongos. Sí, los hongos también se reproducen por esporas. Es muy similar a lo que hacen las bacterias, pero pues ya les hablaré más adelante cómo es que sucede esto, ¿listo? Entonces la esporulación, entonces generan una estructura proteica protectora, ¿sí? Donde va el material genético de la bacteria, ¿sí?
Y pues esta espora lo que hace es proteger este material genético del ambiente, ¿sí? Ellas liberan las esporas, ya sea en el agua, en el aire, en el suelo, ¿sí? Esta estructura lo que hace es proteger de todo viento, fuego, aire, lo que sea, ¿sí? Bueno, pues no son tan fuertes, pero sí las logran proteger hasta que en algún momento logra sobrevivir o llega esa espora a unas condiciones ambientales óptimas para sobrevivir y empieza a desarrollarse un nuevo organismo, ¿sí? Tal es el caso, siempre que les hablo esta parte, les hablo sobre las momias, porque pues resulta que siempre se habla de la maldición de la momia y que si se abre la tumba de X momia, entonces se van a morir y no sé qué, y si se más. Resulta que sí, que han habido muchos casos de que cuando se abren todas estas tumbas, ¿sí? De momias o de diferentes reyes egipcios, por decirlo así, siempre van a quedar las bacterias en este estado, ¿sí? En estado de espora o en esporulación, es decir, que se encapsulan o forman esporas, cosa que se queden quietecitas ahí en ese ambiente hostil y hasta que haya un nuevo ambiente, pues logran sobrevivir. Entonces ese es el caso. Abren o pues anteriormente, cuando no se sabía de esto, abrían las tumbas pues sin protección, sin nada de que digamos que garantizara que se le pasara alguna enfermedad al expedicionario que abría la momia, la tumba, ¿sí? Entonces resulta que salían todas estas esporas y de alguna manera o las respiraba o le caían en la boca o le caían en la piel y se enfermaba esta persona y como era una enfermedad no conocida, entonces, o que fue conocida hace mucho tiempo, ¿sí? Entonces, pues la persona se enfermaba y se moría porque no había tratamiento. Sí, esa vendría a ser la famosa maldición de las momias. Sí, básicamente serían bacterias que existieron en la época de la cual seguramente sería la causa de muerte de la persona momificada, que seguramente al haber unas nuevas condiciones de ambiente se le pegaron a esa persona que abrió la tumba y pues de alguna manera o lo enfermó o le causó la muerte. ¿Sí? Si les interesa este tema, pueden buscar, no sé, la maldición de la momia o infección de bacterias por aperturas de tumbas egipcias, como sea que quieran buscar, ¿sí? Y si averiguan algo, pues me comentan. Y por último, pues en nosotros los eucariotas, ¿sí? Tenemos reproducción asexual, que viene a ser la mitosis, y reproducción sexual, que viene a ser la meiosis. ¿Sí? Entonces, en ese caso, ya tenemos las diferencias en cuanto a reproducción. En nosotros los eucariotas, ya viene a aparecer la reproducción sexual. Siempre ha existido la reproducción asexual, pero en los organismos eucariotas ya aparece, en pocas palabras, el sexo, ¿sí? Y pues continuando, ya podemos dime. Ajá. ¿Qué es la poliembrionía? Poliembrionía, pues la palabra la podemos Sí. dividir en dos, ¿sí? Poli de varios y embrionía de embriones, ¿sí? Es decir, que se pueden formar varios embriones en un mismo organismo. Por ejemplo, nosotras las mujeres podemos formar un solo embrión o como mucho 2 o 3 embriones en un mismo embarazo, ¿sí? Pero pues, por ejemplo, lo que son semillas o esporas o todas estas bacterias tienen este mecanismo de poliembrionía que generan varios embriones en un mismo, por decirlo así, parto, pero no es parto, en una misma generación de esporas o de nuevos individuos. ¿Sí me hago entender? ¿Sí me estoy haciendo entender la persona que me preguntó? Sí, sí, profe. ¿Sí? ¿Me puedes Sí, decir el porqué profe, de tu gracias. pregunta? Porque me salió, a ver, espera, profe.
Sí. Qué pena, sucedió algo, no sé, como que se me fue el internet por un momentico. Pues ya les he dicho que está bien mal mi internet, entonces me Sí, disculpo profe. por todo esto, ¿sí? Pero me vuelves a repetir lo que me estabas diciendo, porfa. Profe, lo que pasa es que estaba, según lo que usted nos estaba explicando, también estaba mirando en internet Sí. y o sea, y me salió lo que le pregunté y pues quedé Ujú. ver qué era. Y te decía qué organismos presentan esa poliembrionía. Preguntas cosas que no te competen, zapa. Uy. Bueno, chicos, por favor, más Sí, respetico, bueno, ese tipo de o sea, cosas. por ejemplo, aquí, Ajá, sí, dime. por ejemplo, aquí me decía, por ejemplo, que cuál era la reproducción, o sea, asexual. Y Ajá, estaba, por ejemplo, la gemación, ajá, partición, la poligamia, la sí. parte, ¿qué? Partenogénesis. Ujú. Sí, ahí no, quedé pues ahí. Sí, esos son diferentes tipos de reproducción. Sí, hay muchos, ¿sí? Yo acá pues trato de enseñarles como lo más básico, porque pues a veces es un poco irse más como salirse del tema central, ¿sí? Pero sí está la poliembrionía, como lo dijiste, está la gemación, que es un tipo como de espora, entre comillas, que es de las levaduras, en este caso de hongos. Está, ay, me dijiste otro que no me acuerdo, que es como en insectos. ¿Me recuerdas otra vez los nombres? Gemación, Ujú, la ¿otro? fragmentación, bipartición, Sí, partenogénesis. partenogénesis. La partenogénesis es como que de un organismo sale otro exactamente igual a mí. Digamos, por ejemplo, yo estoy acá y me reproduzco yo misma y sale otra Diana igualita a mí. Eso pues obviamente no se da en humanos, pero se da mucho en insectos. ¿Qué hacen los insectos? Muchas veces son hermafroditas o tienen los dos sexos y se autofecundan a sí mismos y tienen hijos exactamente iguales, ¿sí? Genéticamente iguales. Esa vienen a ser las definiciones. Bueno, por favor, chicos, no sé quién sería la persona que dijo eso. Les agradezco el respeto a sus compañeros. Así tengan el micrófono apagado o el micrófono prendido, tienen que tener respeto hacia sus compañeros y hacia su profesora, ¿sí? Y a sus demás profesores, ¿sí? No voy a tolerar ese tipo de cosas. Agradezcan que pues a mí no me aparece la persona que estaba hablando, porque eso no se debe hacer. Eso es lo que ustedes deben hacer, ¿sí? Coger, investigar más allá de lo que el profesor les está diciendo. Me parece muy bien que estén escuchando lo que yo les digo, ¿sí? Y además de eso, vayan averiguando más allá de lo que yo les estoy diciendo, ¿sí? Perfectamente pueden ir escuchando la clase y pueden ir buscando algo de lo que se les esté hablando, ¿sí? Bueno, entonces continuando, dime. Profe, qué pena, sino que tengo una primita aquí al lado mío y bastante cansona y activó el micrófono. Pero yo le estaba respondiendo a ella acá, no tengo nada que en contra de mi compañera ni en contra suyo, profe, qué pena, disculpe. Bueno, dale. Eso me parece bien también, que si sucede ese tipo de cosas, pidan disculpas. Bueno, chicos, ¿me regalas tu nombre? La persona hubo un chico que preguntó sobre lo de los hongos y tú, la que me preguntó Mm, sobre lo que estaba averiguando. Paula Andrea Mora, profe. Listo. Y la otra Kevin persona. Andrés Vallejo. Dime. Kevin Andrés Vallejo. Listo. Bueno, entonces sí. Entonces ya pues continuando, eh, continuando, tenemos que, podemos hablar o pasar a hablar de las partes de la célula. Antes de empezar a hablar de las partes de la célula, es importante mencionarles que pues los diferentes organismos que ya hemos hablado o que ya les he mencionado
poseemos diferentes tamaños, ¿sí? Pues para que se hagan una idea de a qué tamaño es lo que hemos ido hablando el transcurso de la clase, ¿sí? Comenzamos pues con un tamaño de un humano, ¿sí? Empezamos acá entre los 10 metros, que es como lo que nosotros más podemos medir a simple vista, ¿cierto? El tamaño del humano, que viene a ser entre el metro de altura a los 2 metros, más o menos, ¿sí? Y pues lo que podemos ver a simple vista, que viene a estar entre estas, entre estas medidas, ¿sí? Entonces, esto es la unidad de lo que podemos ver nosotros los humanos, ¿sí? Que podemos ver en estos tamaños, pues podemos ver el huevo, ¿cierto? Que está en una cuestión como de 3 a 5 centímetros más o menos. Los huevos de sapo, ¿sí? O de rana, renacuajo, ¿sí? Que pues son algo visibles, llegan a medir más o menos unos 5, 4 milímetros, ¿sí? Que pues ustedes van a ríos y llegan y pues se ponen a ver debajo de las hojitas, llegan a ver como unas cositas babositas con punticos negros, seguramente eso van a ser huevitos de sapo. Y pues ya pasamos a ver lo que es difícilmente de ver por el ojo humano, que pasamos a ver a través de la luz del microscopio, ¿sí? Que en este caso tenemos las células de las plantas y los animales, que como les digo, están a un tamaño de 10 micras, de 100 micras a 10 micras, y pues lo que son las mitocondrias, los cloroplastos y todo esto, ¿sí? Entonces, si todas las bacterias están entre las 10 micras a 1 micra, ¿sí? Todo esto lo podemos ver a través de la luz del microscopio, ¿sí? Por eso, una de las primeras prácticas de laboratorio es ver células, ¿sí? Y si es posible, ver bacterias. Y las bacterias más pequeñas ya llegan a medir casi los 100 nanómetros, ¿sí? Que ya sería a una resolución más alta, digamos, de microscopios más, a microscopios más sofisticados, por decirlo así. Y tenemos pues la visibilidad del microscopio de electrón, ¿sí? O de electrones, que pues logra ver desde lo que son los huevos de un humano, ¿cierto? Que nosotras las hembras producimos óvulos de tamaños de más o menos 100 micras, ¿sí? Y llega a ver hasta, digamos, hasta contenidos celulares que vienen a ser como las proteínas y los lípidos. Gracias a estos microscopios podemos saber cómo es la estructura de una proteína, de un lípido hoy en día, ¿sí? Y pues lo que ya es muy difícil de ver, ¿cierto? Son las moléculas que pues se han hecho, son los modelos atómicos y modelos anatómicos que pues ya saben ustedes que toca tener, es muy difícil de verlos, se han hecho modelos y lo más cercano que se ha podido ver un átomo ha sido, digamos, como apenas el movimiento, digamos, la aparición del electrón. Pero bueno, eso ya lo verán en química o les hablará el profesor de química. Acá lo que les quiero dar a entender es el tamaño de lo que estamos hablando, ¿sí? Todo esto básicamente es de lo que hemos venido hablando en nuestra clase. Y pues que vean que tenemos proteínas que van a conformar pues diferentes partes de la célula, tenemos los virus que vean que son muy pequeñitos, estamos hablando a escala de nanómetros, por eso se habla tanto de la importancia del tapabocas, de la, no sé, distancia social, de no hablar con el vecino, con el amigo y ta, ta, ta. Acá, pues, por ejemplo, como para hacerles un poquito como de, no sé, de clic en el cerebro, yo les digo muchas veces a la gente, o esta vez a ustedes, porque tenemos